En el año 1994, Garry Kasparov consiguió 3 espectaculares victorias jugando con blancas contra la defensa siciliana variante Sveshnikov. Las vamos a analizar las 3 en este canal y empezamos por la que jugó contra Vladimir Kramnik, un jugador que hoy en día está de plena actualidad, puesto que ahora mismo es el número 3 del mundo y se encuentra disputando el torneo de candidatos en Berlín. En aquel momento, Kramnik comenzaba a destacar entre la élite mundial y pronto se estableció una intensa rivalidad contra Garry Kasparov, que acabó provocando que este último perdiera años más tarde el título de campeón del mundo. Pero en aquel momento Kasparov seguía siendo el campeón vigente y comenzó la partida con E4. Antes de seguir, me gustaría comentaros que he realizado un pequeño cambio en los vídeos. A partir de ahora, cuando analicemos una jugada que se produjo en la partida, como esta en concreto E4, veremos una flecha amarilla como siempre. Pero cuando analicemos una variante de ordenador, la flecha será de color rojo. Entonces tendremos flechas amarillas para las jugadas de la partida, flechas rojas para los análisis del módulo. Continuemos con la partida, que como decíamos comenzó con E4 de Garry Kasparov. C5 de Kramnik, la defensa siciliana, caballo C3, caballo C6, caballo G, E2, una salida poco usual del caballo blanco que tiene que ver con la preparación especial que tenía Kasparov para jugar contra Vladimir Kramnik. Pero veremos que pronto alcanzaremos la posición habitual de la siciliana. Caballo F6, D4, C por D4, caballo por D4. Llegamos a la posición típica de la defensa siciliana. E5. Con esta jugada Kramnik plantea la variante Pelican. A primera vista el negro amenaza al caballo blanco, pero la idea que subyace en la posición negra es la habitual de la defensa siciliana. El negro quiere jugar más adelante D5 en buenas condiciones. Por eso la casilla D5 es un punto estratégico clave en la siciliana, porque es un punto débil del negro. Pero si juega D5 en buenas condiciones, la debilidad desaparece y el negro se libera. Caballo D, B5. El caballo se retira y al mismo tiempo amenaza con situarse en la casilla D6 con jaque. El negro no puede permitir que un caballo llegue a D6, así que está obligado a jugar él mismo D6, evitando el salto del caballo. Alfil G5. El blanco desarrolla su alfil y al mismo tiempo clava un caballo que defiende la importante casilla central D5. Vamos a hablar mucho de la casilla D5 en esta partida y las siguientes. A6, obligando al caballo a retirarse justo ahora que ya no puede ir a molestar en D6. Caballo A3, B5. Esta es la posición estándar de la variante Sveshnikov. El peón negro amenaza con un ataque doble a los caballos blancos, pero la verdadera intención del negro no es ganar un caballo. La idea es controlar la casilla C4 para dejar al caballo blanco de A3 desplazado del juego. Caballo D5. El caballo blanco aprovecha la clavada del negro para ocupar la importante casilla D5. Hay otras posibilidades que iremos viendo a lo largo de esta serie, pero todas tienen que ver con el control de la casilla central D5. Alfil E7. El negro desclava su caballo cuestionando el control blanco de la casilla D5. Así que la respuesta inmediata del blanco es alfil por F6.
el blanco no duda en cambiar su alfil negro con tal de mantener un caballo en la casilla D5. Alfil por F6. Con un caballo bien situado en D5, toca preocuparse del otro que debe volver al juego cuanto antes. Con esa idea en mente, el blanco juega ahora C3 para darle una salida al caballo de A3. El negro por su parte debe aprovechar de forma activa los tiempos que el blanco pierde en devolver ese caballo a la partida. Enroque corto, caballo C2, torre B8. La idea negra con esta jugada de torre es evitar que el blanco juegue A4, lo que dejaría tocado el peón de la columna B. Por ejemplo, si el blanco juega a pesar de todo A4, se podría seguir B por A4, caballo C, E3, torre por B2, dama por A4, llegando a una posición igualada. Pero Kasparov buscaba algo más que la igualdad, y por eso respondió a la jugada torre B8 con H4, quitándole casillas al alfil negro y ganando espacio en el flanco de rey. Y ahora Kramnik decide que ha llegado la hora de dinamitar la posición con caballo E7. Una jugada valiente y muy arriesgada. Hemos destacado la importancia estratégica que tiene para el negro liberarse con la jugada D5, pero mientras exista un caballo instalado en D5, ese avance de peón es imposible. Así que Kramnik se lanza directamente a por esa casilla. Hay opciones más sólidas para el negro como alfil E7, una línea principal de esta variante que merece como mínimo que analicemos más adelante una partida completa para entender correctamente esta opción. Ahora volvamos a la partida después de caballo E7, porque la partida está que arde. El blanco podría optar por fortalecer su puesto avanzado en D5 con caballo C, E3. De modo que cuando el negro capture con caballo por D5, otro caballo ocupa su lugar después de caballo por D5. Pero tras alfil B7, el negro está en disposición de eliminar ese segundo caballo en el momento oportuno y la partida se iguala mucho. Por lo tanto, si juegas con blancas y quieres jugar a ganar castigando la osadía del negro, no queda más remedio que aceptar el reto. Y por eso Kasparov respondió a caballo E7 con caballo por F6 jaque. Kasparov no se amilana y permite que Kramnik realice su avance D5, pero a costa de debilitar el enroque negro. Las espadas están en este momento por todo lo alto. El centro se va a abrir y el enroque negro tiene debilidades. Los dos jugadores se preparan para una lucha intensa donde el menor error se paga con la derrota. G por F6. Como vemos, Kramnik acepta el hecho de tener casillas débiles alrededor de su rey con tal de conseguir jugar D5. Dama D2. Kasparov se lanza directamente a por las casillas débiles del enroque. Alfil B7. Una buena diagonal para el alfil desde donde pueda aumentar el control negro sobre la casilla crucial D5. Y además amenaza con capturar un peón blanco, por lo que es obligado a acudir en defensa de ese peón. Alfil D3. D5. Por fin las negras se liberan de su debilidad estructural, aunque haya sido a costa de debilitar su propio rey. Ahora Kramnik debe demostrar que es capaz de contener a nada más y nada menos
que Garry Kasparov con un enroque debilitado. E por D5. Dama por D5. Era vital para el negro comer con la dama, porque si hubiese jugado caballo por D5, se entra en una línea donde se aprecia claramente la debilidad del rey negro. Dama H6, amenazando mate en H7, y la única respuesta posible es empezar a sacrificar peones hasta que el rey esté a salvo con E4, alfil por E4, F5, alfil por F5, torre E8 jaque, liberando in extremis la casilla F8 para que el rey se salve, rey F1, dama F6, dama por H7 jaque, rey F8. Y las blancas tienen ventaja ganadora porque no solo han conseguido 3 peones de más, sino que la posición del rey negro es extremadamente vulnerable. Esta línea nos demuestra el riesgo que está corriendo Kramnik al entrar en estas complicaciones. Volvamos a la partida después de dama por D5, la continuación correcta. Enroque largo de Garry Kasparov, que no solo acepta el reto de Kramnik, sino que además sube la apuesta con su propio sacrificio de peón. Por supuesto, el peón sacrificado no es el de G2, porque a dama por G2 sigue torre H G1 y la dama está cazada. Volvamos a la partida porque el peón sacrificado es el de A2. Ahora Kramnik juega E4 antes de capturar el peón, porque de este modo cierra la diagonal para evitar sustos en H7 como el que hemos visto anteriormente. Alfil E2, dama por A2. El caballo cubre la casilla A1, evitando mayores daños. Así que ahora Kasparov se lanza a su vez contra el rey negro, pagando debilidad con debilidad. Dama H6. Esta posición es endiablada, muy difícil de calcular y saber qué está pasando. El ordenador dice que la posición está igualada, pero yo creo que la posición se define mejor diciendo que cualquier cosa puede pasar. A pesar de la complejidad, Kasparov ha calculado perfectamente su sacrificio de peón. Se amenaza capturar en F6 y dar mate con la torre por la columna G. Como vemos, las debilidades del enroque negro son mayores que las del enroque blanco, lo cual obliga a Kramnik a volver con su dama a la defensa. Dama E6. La dama protege el peón de F6, pero no puede cerrar la columna G, por lo que el rey negro estará siempre en el disparadero. Caballo D4. El caballo se incorpora al ataque con ganancia de tiempo por el toque a la dama. Dama B6, torre H3. La jugada H4 no estaba pensada para que ahora la torre amenazase un jaque ganador por la columna G. Pero la osadía de Kramnik, debilitando su enroque, hace posible dar un nuevo sentido a la jugada H4. Kasparov, como todos los genios, sabe adaptarse a las circunstancias y cambiar sus planes sobre la marcha. Kramnik debe, por tanto, encontrar soluciones concretas a las amenazas blancas mientras ve cómo el blanco va incorporando una tras otra todas sus piezas al ataque. Rey H8. Aunque parezca simple, esta defensa es única. Todo lo demás pierde de inmediato. Veamos un ejemplo. Si las negras hubiesen jugado algo como alfil C8, con la idea de controlar los saltos del peligroso caballo blanco, la torre da un jaque ganador. Torre G3 jaque. Ahora es tarde para esconder al rey en H8, porque habría mate con la dama, así que hay que entregar una pieza. Caballo G6, H5.
Las negras pierden el caballo limpiamente y además se abre la columna H para que las blancas sigan atacando. Posición claramente perdedora para el negro. Como vemos, Kramnik debe ser preciso en la defensa. Volvamos a la partida después de rey H8, la defensa correcta de Kramnik. Alfil G4, torre G8. La defensa de Kramnik ha sido precisa y ahora no es fácil ver cómo el blanco puede incrementar la presión. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros se nos podría ocurrir luchar por la casilla F5. Podemos intentar colocar un caballo o un alfil en esa casilla. Por ejemplo, si jugamos caballo F5, la cosa se complica rápidamente para el blanco después de dama E6. Y vemos como tanto el alfil y el caballo están tocados y el blanco queda en una posición muy incómoda. La mejor respuesta aquí, según el módulo, es cambiar piezas, pero después de caballo por E7, torre por G4, resulta que el caballo blanco está atrapado en una posición desesperada. El blanco debe pasar de estar atacando a una defensa desesperada pero preciosa con torre D7. La torre se lanza sin paracaídas a defender el caballo blanco. La clave es que no es posible jugar dama por D7 porque hay una combinación de mate después de dama por F6 jaque, única torre G7, torre G3, torre B G8, caballo por G8 y el mate es inevitable juegue lo que juegue el negro, rey por G8, dama por G7, mate. El problema para el blanco es que el negro dispone de una buena respuesta a torre D7 con F5. El cambio de dama sería malo para el blanco, así que no queda más remedio que retirarse con dama D2. Pero llegamos a una posición donde el ataque blanco sencillamente ha desaparecido y la posición negra es completamente satisfactoria. Como esto no funciona, probemos colocando un alfil en F5. Hay que decir que esta jugada es la recomendación del módulo. Pero tras caballo por F5, caballo por F5, dama E6 tocando el caballo, dama F4 mantiene el caballo en F5, pero ahora se permite dama E5, que obliga al cambio de damas, y tras dama por E5, F por E5, la posición es de absoluta igualdad. Pero Kasparov es un jugador ambicioso, y no se conformó con la igualdad. Quería más, y buscando ese algo más, llevó la partida al borde del caos, respondiendo a torre G8 con caballo E6. Esta increíble jugada, que deja al caballo, el alfil y al peón de F2 indefenso, es un error para el módulo, que como hemos dicho antes, considera que las blancas deben conformarse con una más que probables tablas. Pero Kasparov, demostrando una vez más su tremendo afán competitivo, no se conforma y complica enormemente la partida. Si el negro juega todo lo correcto, tendrá clara ventaja, pero el más leve desliz le costará la derrota. Y la posición está llena de trampas y trucos por todos lados. Debemos analizar esta posición en profundidad para entender bien cómo Kasparov, con una jugada errónea, siempre según la opinión del módulo, consigue poner a prueba la frialdad y la precisión de Vladimir Kramnik. Lo primero que se nos ocurre
lógicamente, es comernos el caballo. Pero resulta que después de f por e6, entramos justo en lo que espera el blanco, cuyo plan desde el principio es dejar al peón de f6 indefenso para rematar la partida con dama por f6 jaque, torre g7, torre d7, y la posición ya es ganadora para el blanco, porque tanto la torre como el caballo de las negras han quedado clavados. Ninguna defensa funciona para el negro, ni defender la torre ni el caballo. Veamos, por ejemplo, cómo se remata si el negro intenta defender el caballo con torre e8. Ahora el blanco se centra en el punto g7. La torre negra que está clavada. Torre g3 apunta directamente a esa torre. Ninguna jugada es buena para el negro aquí. Hagamos, por ejemplo, alfil c8 atacando la torre y veamos el remate con alfil f5. Torre e g8, torre por g7, torre por g7, torre por e7, e por f5, dama por g7 mate. Esta es la primera de las trampas que tuvo que eludir Kramnik. Volvamos a la posición después de caballo e6 para ver que tampoco sirve capturar el alfil con torre por g4, porque después de caballo g5 las blancas amenazan mate. No se puede comer el caballo con la torre porque se abre la columna H con ganancia de tiempo y hay una combinación de mate. Pero tampoco se puede dejar el caballo en g5 porque el mate sería imparable. Así que las negras están obligadas a capturar de peón f por g5. Pero ahora se descubre que la dama estaba indefensa. Dama por b6 y las negras pierden la dama y la partida. Volvamos de nuevo a la posición tras caballo e6 para analizar la última captura, que sería dama por f2. Esto parece el mejor intento hasta ahora. Las negras ganan un peón, defienden el punto clave f6 y además el caballo y el alfil blancos siguen atacados. Todo parece perfecto para el negro, pero aquí Kasparov habría respondido con la preciosa jugada torre f3. La torre se interpone en la defensa del punto f6 y gana la partida. No se puede capturar la torre porque tras e por f3, f6 sigue indefenso y el mate es rápido. Dama por f6 jaque, torre g7, dama por g7 mate. Y tampoco sirve devolver la idea al blanco con torre g6 por dama por g6, entregando la dama pero ganando un tiempo crucial con la amenaza de mate en g7. Es obligatorio parar el mate, caballo por g6 y ahora torre por f2 deja a las blancas con una torre limpia de más. Espectacular. Todas las capturas acaban con la derrota del negro, pero hemos dicho que el módulo piensa que la jugada de Kasparov es un error. Luego volvamos una vez más a la posición tras caballo e6. Porque la jugada correcta es empezar desviando a la dama con torre g6, defendiendo el peón f6 y obligando a la dama a retirarse. Kramnik hace la jugada del módulo y pone a Kasparov en aprietos. Esta jugada que antes fallaba, en la línea que acabamos de ver, ahora salvadora,
simplemente cambiando el orden de las jugadas. Primero defender F6 y dejar las capturas para cuando sea posible. Dama F4. La dama se retira, pero por lo menos defiende el alfil y toca la torre negra para molestar un poco y así no perder el caballo. Porque recordemos que el caballo blanco aún está indefenso y bastante incómodo en la casilla E6. Y justo ahora, cuando parece que el negro tiene la sartén por el mango y solo tiene que resolver el pequeño problema de la amenaza a la torre, Kramnik parece confiarse y juega torre E8. Un error cuando ya se veía la luz al final del túnel. La única jugada que mantenía la ventaja negra era alfil D5, una jugada muy precisa que cumple dos funciones: defender la torre atacada y al mismo tiempo cerrar la columna D para que la torre blanca no pueda pasar al ataque. Kramnik se limitó a defender su torre con torre E8, y esa leve imprecisión es inmediatamente aprovechada por Kasparov, que juega torre D6, la única jugada que da ventaja a las blancas, jugada con una precisión milimétrica por el gran Garry Kasparov. Es impresionante ver cómo, a pesar de todo, el caballo continúa tranquilamente instalado en la casilla E6. El gran problema del negro es que ninguna de las dos retiradas de la dama funciona. Ambas retiradas son líneas largas y complicadas de calcular, pero veamos la más sencilla para atisbar un poco de la genialidad de Kasparov. Dama A7. H5. De nuevo la clave de todo es el punto débil F6. Con esta jugada el peón obliga a la torre a retirarse de la defensa. Torre por G4, dama por F6 jaque, rey G8, caballo G5, se amenaza mate en 2, alfil D5, H6, ahora la amenaza de mate es en G7, torre por G5, dama por G5 jaque, caballo G6, dama F6, rey F8. Parece que más o menos el rey se ha escapado, aunque se pierda el alfil, pero el blanco no está obligado a capturar ese alfil. Torre G3, preparando un sacrificio demoledor. E3, nada salva al negro, torre por G6, H por G6, H7. Este peón H es imparable y gana la partida. E por F2, H8 dama y mate. Un mate espectacular. Como decía, esta es la línea más sencilla. Kasparov también tuvo que calcular otra línea donde la dama escapa por la casilla A5. Esa línea acaba igual, solo que el negro intercala unos cuantos jaques que hacen más difícil todavía el cálculo de la variante. Como vemos, la complejidad de las partidas de Kasparov es sencillamente abrumadora, y uno se termina perdiendo entre tantas líneas complejas y rebuscadas. Volvamos pues a la partida después de torre D6 para ver la continuación de Kramnik. Caballo D5. Como no se puede retirar la dama, no queda otra opción más que igualar las amenazas. Pero esto no resuelve los problemas de las negras, porque Kasparov guarda un último golpe para rematar la partida. H5. Una jugada fantástica, genial, espectacular, maravillosa, increíble. El cambio de damas solo da tablas. Seguramente Kramnik confiaba en eso, pero Kasparov respondió con esta genialidad. La clave fundamental para entender esta maravilla es que Kasparov no tiene intención de que las damas abandonen el tablero, pero para mantenerlas recurre a una combinación increíble.
Veamos cómo acaba la partida y entenderemos todo. Caballo por F4. Kramnik, por supuesto, se come su dama sin dudar. Pero ahora viene la magia. H por G6. Dama por D6. Parece que las negras tienen nada más y nada menos que una dama de más. Pero en la mente de Kasparov esto no es así, porque toda la secuencia desde el genial H5 es forzada y está perfectamente calculada. Torre por H7 jaque. Rey G8. G por F7 jaque. Rey por H7. F por E8 dama. La dama blanca vuelve al tablero como por arte de magia. Pero la genialidad de Kasparov no radica solo en esta vuelta del más allá. Además, ha tenido que evaluar con antelación, desde la jugada H5, que esta posición está ganada para el blanco, como efectivamente corrobora el módulo de análisis. Sencillamente impresionante. Caballo por E6. Kramnik hace la única jugada que no pierde de inmediato. Alfil F5 jaque. Rey G7. Dama G6 jaque. Esto es que te deja sin palabras. La precisión de Kasparov es maravillosa. La captura inmediata del caballo conlleva el cambio de damas que sigue dando tablas. Así que Kasparov evita retomar el caballo en este momento para mantener las damas en juego. Rey F8, dama por F6 jaque, rey E8, alfil por E6. Ahora se recupera el caballo y se llega a un final ganado. Las blancas tienen peón de más y un rey negro débil y acosado por la dama. No hay salvación posible. La partida está totalmente ganada por el blanco. Y bien se podría terminar aquí, pero Kramnik hizo una última jugada bajo el peso de la derrota. Dama F8. Hizo esta jugada seguramente en estado de shock por el golpe brutal de Kasparov, como un boxeador noqueado que lanza un último puñetazo al aire, y se rindió sin esperar la respuesta del blanco, que sin duda habría sido la siguiente: alfil D7 jaque, rey por D7, dama por F8. Victoria maravillosa. La complejidad de las partidas de Kasparov es enorme. Su fuerza de cálculo y determinación le hacían un jugador excepcional y espectacular. Nada de lo que se diga para elogiar a este señor puede ser excesivo. El análisis de sus partidas se alarga inevitablemente porque hay un sinfín de líneas complejas que hay que analizar para comprender todo lo que está pasando. Pero en mi opinión, es un esfuerzo que siempre obtiene recompensa, con que solo podamos atisbar un poco de la ilimitada genialidad de Garry Kasparov. Un saludo y hasta la próxima partida.